Listo nomás. Aguirre Vaca. Hola, hola. ¿Me escuchan? Alférez Vela. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está? Alvarado. Presente, doctor. Buenas tardes. Amau Jaimes. Apasa Vilcapasa. Presente, doctor. Buenas tardes. Barrientos Quispe. Presente, doctor. Buenas tardes. Batallanos Chipa. Presente, doctor. Buenas tardes. Bolívar Silva. Presente, doctor. Buenas tardes. Bueno Tribeño. Presente, doctor. Buenas tardes. Castro. Doctor, disculpe, Aguirre Vaca, no le escuché bien. ¿Quién? Aguirre Vaca. Sí, doctor, presente, buenas tardes. ¿Quién faltaba ahí? Amau Jaimes. ¿Dónde me quedé? Cuellar. Castillo Araos. Presente, doctor. Buenas tardes. Coa Pro. Fátima. Chacón Ordóñez. Presente, doctor. Buenas tardes. Condori Saavedra. Presente, doctor. Buenas tardes. Covarrubias Villafuerte. Presente, doctor. Buenas tardes. Cuellar Tello. Presente, doctor. Buenas tardes. Curro Barbosa. Presente, doctor. Buenas tardes. Escobedo Cabrera. Presente, doctor. Buenas tardes. Farfán Mamani. Buenas tardes, doctor. Presente. Fernández Sánchez. Buenas tardes, doctor. Presente. Figueroa Quispe. Doctor, buenas tardes. Presente. Franco Puyo. Presente, doctor. Buenas tardes. Herrera Sonco. Presente, doctor. Buenas tardes. Juan Pelaiza. Presente, doctor. Buenas tardes. Juan Zúñiga. Presente, doctor. Buenas tardes. Juan Catapia. Presente, doctor. Buenas tardes. Juarán Camarillo. Presente, doctor. Buenas tardes. Wilca Orcotoma. Presente, doctor. Buenas tardes. Luisa Flores. Camilo Castro. Presente, doctor. Buenas tardes. Luna Uscamaita. Presente, doctor. Buenas tardes. Mendívil Escalante. Doctor, buenas tardes. Presente. Morales Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Necochea Aybar. Presente, doctor. Buenas tardes, Necochea. Núñez del Prado. Núñez del Prado. Peláez Oquendo. Doctor, buenas tardes. Presente. Pillaca Acuña. Doctor, buenas tardes. Presente. Rodríguez Camino. Presente, doctor. Buenas tardes. Palas Villena. Presente, doctor. Buenas tardes. Serrano Guillén. Serrano Guillén. Serrano Tito. Presente, doctor. Buenas tardes. Solís Lavilla. Presente, doctor. Buenas tardes. Torres Guzmán. Presente, doctor. Buenas tardes. Vázquez Soto. Presente, doctor. Muy bien. 43 alumnos. Ahora sí está bien. ¿Cómo? Doctor Núñez del Prado, presente. Por favor, no cocinaba el micro. Estaba desactivado. Por favor. Y el otro niño, la otra señorita, ¿cómo? Núñez del Prado. Gracias. Núñez del Prado, la otra señorita. Coapro, por favor, doctor. Coapro. ¿Alguien más? Amau.
Serrano, Núñez y Coba van a estar al tanto. Al final voy a llamarles. A ver. Aquí estamos. Muy bien, jóvenes. Ya para aclarar un poquito más el curso, cómo se va a llevar a cabo, vamos a continuar con la presentación del curso, unos toques más. Ya han comprendido cómo va a ser la parte teórica de la rendición. Cada grupo va a presentar en cada semana. Les encomiendo que hagan una buena presentación ya. Haganlo como alumnos de 10º semestre de la Universidad Andina del Cusco. No hagan una presentación por cumplir nada más. Y ahí también se va a ver la forma como ustedes se preparan para futuros médicos, como también para sus compañeros, ¿no? Es una falta de respeto que otros compañeros se preparen bonito los temas y los demás lo hagan por cumplir, ¿no? Entonces no tiene sentido. Entonces ustedes tienen todo el tiempo, ¿no? Para el curso de cirugía 2. Les sugiero esto de antemano. El curso jóvenes lo conocen ustedes. Corresponde a la cirugía 2, ¿no es cierto? Cirugía 2. Las clases teóricas siempre van a ser los días viernes, de 16 a 18 horas. Ya las prácticas y probes se convierten en presenciales, serán de lunes a viernes de 8 a 12. Tal vez vamos a seguir todavía en virtuales, ¿no? Les he dicho también de que se comprenden 5 capítulos, los hemos dividido en 5 unidades de la neurocirugía para clasificarlos mejor y entenderlos mejor. Entonces, hay un tema de neurocirugía general donde vamos a abocar los temas de traumatismo. No, toda la primera revisión que vamos a realizar, ¿no? La base de la neurocirugía prácticamente. ¿Ya? Pues hoy día revisaremos lo que es anatomía y fisiología del sistema nervioso central. La siguiente semana hablaremos sobre estos temas que sus compañeros van a revisar. Flujo sanguíneo cerebral, cómo llega la sangre al cerebro, ¿no? Qué cantidad llega, qué porcentaje de lo que el corazón bombea llega al cerebro, todo eso van a revisar ahí, ¿no? Y cómo es el trastorno, qué sucede cuando no hay buen flujo sanguíneo cerebral, qué trastorno va a suceder, eso revisan sus compañeros. Y luego el trastorno del metabolismo cerebral, el metabolismo de las neuronas, de las células nerviosas, cómo funcionan a nivel del cerebro para poder producir la energía, ¿no? La energía con la cual nosotros conversamos, comprendemos, aprendemos, y cuándo se deteriora todo ese aprendizaje, en qué momento. Y finalmente, estos dos trastornos, cuando hay mal flujo sanguíneo cerebral y hay un trastorno de metabolismo, no llega buena glucosa, no llega buen oxígeno al cerebro, las células nerviosas se alteran y se dematizan, ¿no? Se hinchan y provocan trastornos de presión intracraneal. Y solito se puede, ¿no? Eliminar nuestro sistema nervioso. Pero para no llegar a esa situación, tenemos que manejar bien el metabolismo y el flujo sanguíneo. Incluso esto sucede cuando hay traumatismos craneoencefálicos, cuando hay tumores que crecen en el parénquima cerebral, cuando hay abscesos, cuando hay pus. Todo eso altera y llega a este trastorno. Nosotros tenemos que controlar a este nivel. Entonces, este capítulo es muy importante que lo revisen bien sus compañeros y que lo expongan bien para todo el grupo, y todo el grupo tiene que seguir entendiendo este tema este día. Ya en la siguiente semana vamos a revisar lo que es, hemos hablado sobre técnicas quirúrgicas, pues, ¿no? ¿Qué exámenes se pueden realizar, ¿no es cierto? Entonces ahí vienen los diagnósticos, ¿no? Las técnicas de cirugía que son las tomografías, radiografías, resonancias, toda la serie, incluso hoy en día angiografías, panangiografías, estudio de vasos, ¿no? Entonces, todos esos métodos de diagnóstico tendrían que revisar sus compañeros también para una siguiente semana. Y así vamos avanzando con el avance del curso, ¿no? Y luego hablaremos sobre síndromes, cómo hacer una historia clínica neuroquirúrgica, ¿no? Neuroquirúrgica. ¿Qué puntos son importantes tomar en los pacientes que posiblemente terminen en cirugía? No es un paciente neurológico para diferenciar, no es neurología, es neurocirugía. Entonces hay que saber indagar bien a los pacientes, ¿no? El motivo, si está viniendo por una cirugía o no, o viene por un tratamiento médico.
Entonces, si viene por cirugía, entonces hay que ya abordarlo por la parte quirúrgica. Entonces, ahí vamos a tener síndromes, varios síndromes, ¿no? Una vez hecho la historia clínica, vamos a tener que ver nuestro diagnóstico y los síndromes. Entonces, tipos de síndromes tenemos que dominar todos. El día que expongan a sus compañeros, todos tienen que también venir leyendo síndromes, jóvenes. Voy a preguntar yo al azar, siempre sobre algo los síndromes a algún alumno, y eso va a servir para su nota también de la parte teórica en la exposición. Técnica de tratamiento neuroquirúrgicos, ahí también hemos dicho, ¿no? Las técnicas quirúrgicas. Cómo se utilizan las diferentes tipos de cirugías que hay en neurocirugía para diferentes patologías. Entonces así vamos a terminar el primer mes revisando todos esos temas, jóvenes, ya pero bien preparados, listos para hacer una neurocirugía, con todos estos temas que vamos a revisar. Todos vamos a estar preparados para comprender cada capítulo de neurocirugía que vamos a ir revisando. Porque todo esto va a dar la vuelta, ¿no? Todo el examen clínico, las tomografías, las resonancias, los síndromes, las técnicas de cirugía, todo esto va a ir dando vuelta en cada patología. Vamos a ir profundizando, jóvenes. Y luego ya, el siguiente mes empezaremos a hablar sobre el traumatismo cráneoencefálico. Netamente ya un tema clásico de neurocirugía, ¿no? Típico. Que también tenemos que dominarlo bien. Ustedes, como médicos generales que van a terminar la medicina, tienen que saber diagnosticar y manejar traumatismos cráneoencefálicos. No es el hecho de que cuando estén en periferia o en un centro de salud no puedan manejar y estén enviando a los pacientes hasta sin suturar, envían a veces al hospital. Entonces, por lo menos hay que suturar. ¿Pero por qué suturar? Cuando no sutura también tiene su criterio, ¿eh? Claro. Hay casos que sí se comprenden. ¿Por qué no lo han suturado en periferia a los pacientes? Pero lo mejor siempre es afrontar, jóvenes, porque mientras no estás suturado, sigues saliendo sangre y el paciente puede fallecer por desangramiento. Entonces se pone siempre puntos, no importa, alejados, pues, ¿no? Para que no sangre más. Entonces, todo ese manejo vamos a trabajar en el siguiente mes, ¿no? Entonces, hablaremos sobre lo que es patología de traumatismo cráneoencefálico, la clínica, la fisiopatología. Ya todo eso revisará los alumnos que dan hematoma epidural, pues, ¿no? Y luego hablaremos sobre las hemorragias, ¿no? Que les he dicho, intracraneales, que se diferencian en epidurales, subdurales, contusiones cerebrales. Contusión también es otro tipo de hematoma por accidentes, por traumatismos. Ya. Y los medios de diagnóstico ya hemos dicho, pues, ¿no? Los medios de diagnóstico son las tomografías, incluso la punción lumbar para tomar LSR, para saber qué contenido tiene el LSR. A veces puede estar con sangre, ¿no? Entonces, para diferenciar. Muy bien, entonces continuaremos en las siguientes con todo lo que es traumatismos. En el capítulo de traumatismos también vamos a hablar un poco sobre, al final ya, de tumores, ¿no? Los tumores, que casi no va de la mano con traumatismos, pero mejor se acomoda en ese capítulo los tumores, porque son procesos pasivos que van creciendo de tamaño, aumenta de volumen, ¿no? Y van de la mano con la sintomatología, con los hematomas intraparenquimales. Y luego viene lo que es las infecciones jóvenes, ¿no? Los abscesos, ¿no? Hablaremos sobre lo que es la infección del sistema nervioso. Por bacterias son abscesos, pues, ¿no? Los abscesos, los empiemas, ¿no? Los granulomas, que son la tuberculosis. Y cuando hablamos de parasitosis por infestaciones, es infestación, que sería neurocisticercosis o hidatidosis, ¿no? Sobre hidatidosis. Entonces, todos esos temas vamos a abarcar en la tercera unidad ya, ¿no? Esta unidad ya sería para el segundo examen. El primer examen, jóvenes, es hasta aquí. Toda la primera parte que hemos con relación a lo que es lo genérico de neurocirugía, tenemos que dominar bien esta parte. Y luego lo que es traumatismo craneoencefálico con sus enfermedades netas, epidural, subdural, contusión y las hemorragias, nos faltó hablar, ¿no? Las hemorragias espontáneas, está aquí también. Ya, hemorragias por aracnoideas y intracraneales, ¿no? Las dos hemorragias, y lo que es tumores, ¿no? Todo eso concierne a la patología del cráneo encefálico. Hasta ahí es el primer examen. Luego, la tercera unidad ya es para hacer un examen, ¿no? Lo que es abscesos, neurocisticercosis, hidrocefalia, patología de
columna, tumores de columna, fractura de columna, ¿no? Tuberculosis de columna, tumores en la columna, todos esos temas ya vienen a ser para el segundo examen. ¿Ya? Y el capítulo netamente que les he dicho de pediátrico, ¿no? Hidrocefalia congénitas, kits aracnoideos, las porencefalias, ¿no? Que son otro tipo de hidrocefalias, la malformación de Nadie Walker, disrafismos, lo que les he dicho, disrafismos, las meningoceles, y el tratamiento, pues, el manejo de ambas patologías. Entonces, hasta ahí es el segundo examen, jóvenes. Son solamente 2 exámenes. Entonces, como se han dado cuenta, es todo dividido por semanas y cada semana vamos a hacer una revisión teórica. Si ustedes vienen preparados, jóvenes, cada vez vamos a salir aprendiendo, ¿ya? Esta es una nota de calificación que hemos alcanzado hasta cuando es virtual, ¿no? Ahora están diciendo que va a ser presencial, de repente va a haber variaciones. Pero hasta esa vez la nota teórica varía 70% y la práctica varía 30%. De repente varía para este semestre, ya veremos en el camino, jóvenes. Entonces, en este caso yo le dividí, por ejemplo, que el examen es un 90%, pues, ¿no? Y todo lo que ustedes exponen, las exposiciones que hacen en sus teorías los viernes, es un 10%, pues, ¿no? Le sube la nota siempre a tu examen teórico. Si hacen una buena presentación, acá tienen 2 puntos prácticamente. Entonces, esas presentaciones tienen que ser de las mejores, jóvenes. La práctica se califica también igualito, la presentación de casos clínicos, la revisión de temas que hace cada alumno en un diferente caso clínico, y hay un examen práctico también, ¿no? Al final de la rotación, también lo he dividido de esa forma, ¿no? Muy bien. Entonces hablaremos ahora sobre la neurocirugía netamente. Me dan un tiempito, 5 minutitos, jóvenes, ¿ya? Ahí regreso. ¿Qué será? Muy bien, jóvenes.
Entonces, la neurocirugía de jóvenes es una especialidad de hoy en día, ¿no? Para que un médico, un colega llegue a la especialidad de neurocirugía, tiene que tener actitudes, calidad y valores personales. Tiene que tener esa vocación a operar, ¿no? A que dar soluciones a problemas críticos a nivel del cerebro y de la médula espinal, de la médula también. El colega tiene que ser, pues, analista, bien analizador. Debe planificar. Tenemos que planificar las cirugías, no solamente es, ya tiene hematoma epidural, operamos. No, no es así, no. Tienes que planificar. Agarras la tomografía, coges la tomografía, aplicas tus puntos cranométricos, aplicas tu anatomía, aplicas la fisiología, porque es importante saber qué zonas elocuentes hay en el parénquima cerebral donde vamos a operar, para evitar en lo posible dañar, ¿no? Ya sea la motilidad, la sensibilidad, la visión, el oído, el lenguaje escrito, el lenguaje hablado. Entonces, todo eso tenemos que tener bien fundamentado nuestros conocimientos de neuroanatomía, ¿no? De esa forma planificar y ver cómo hacer una cirugía sin dañar el parénquima cerebral. Tenemos que tener también el criterio de resolver problemas críticos, saber tomar decisiones. El paciente que llega a emergencia con grados 5, 6, 7, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo operamos, lo pasamos a UCI, lo entubamos? ¿O primero operamos, luego a UCI? Esa decisión hay que saber tomarla, ¿no? Hay que saber decidir en ese momento. Pero para todo eso es necesario conocer la
Hola, hola, ¿me escuchan? Se fue mi internet, a ver. ¿Y ahora cómo me voy a dar cuenta que no hay internet? Cuando esté en la pantalla. Bien, jóvenes, a ver, de repente vamos a terminar ya. Algo rápido nomás. Entonces, jóvenes, como les vengo explicándoles, hay una envoltura que protege al sistema nervioso central. En este caso, el cráneo, por ejemplo, la bóveda, ¿no? La bóveda, el hueso, que es resistente, está conformado por frontal, parietal, temporal y occipital, que también tiene sus fosas anterior, medio y posterior. Esos detallitos ustedes tienen que conocer. Eso no ustedes en anatomía, pero eso hay que recordar. Ya, ahí tenemos los huesos conocidos ya. Y es la hoja de higuera, esas líneas que está marcando en el hueso. Por ahí pasan las arterias meningias. Por ahí pasan las arterias meningias. Y cuando se rompe el hueso, rompe también esas líneas donde están las arterias, y por eso la arteria se rompe y sangra la arteria, ¿no? La base, como han visto, el gráfico es heterogénea, no es homogéneo, es heterogénea, ¿no es cierto? Siempre está formado por el hueso etmoides, el frontal y parte del temporal y occipital. Los pisos son importantes que conozcan aquí, los pisos, ¿ya? Los pisos, piso anterior, piso medio y piso posterior. Estoy enseñando con mi dedo. Piso anterior, piso medio, piso posterior, ¿ya? Y saber qué estructuras están en cada piso, eso es importante saber. Entonces, den una revisadita rápida nomás, qué estructuras importantes hay en cada piso. Más importante es el piso medio incluso, ¿no? El piso medio. ¿Ya? Entonces, eso es hablando de la envoltura del cráneo, ¿no? Cómo el cráneo protege a la masa encefálica. Y estos son los puntos cronométricos, ¿ah? Estos son los puntos que tienen que aprender los jóvenes. Algunas preguntas vienen de aquí, jóvenes. ¿Ya? Hay un punto bien conocido, el terión. Doctor, disculpe, no está presentando su pantalla. Tampoco. No, no se ve nada. Desde que inició, doctor, ahorita. Pero, a ver. Ya, seguramente no he presentado nada. A ver. O sea, cada vez que se sale del todo. Uy, deberían decirme más antes. Compartir. No gusta nada. ¿Ahora pueden ver, jóvenes? Sí, doctor, recién se ve. Yo les hablaba de los puntos, de la envoltura del cráneo, ¿no? Del cráneo y a los huesos, que ustedes ya conocen por la parte convexa, y por la parte interna, la hoja de higuera, ahí están las líneas, ¿no? Ahí están las líneas. Ya. ¿En qué huesos pasan? Mira, esas líneas, hay que conocerlas. Después estuve hablando sobre las fosas anterior, media y posterior, y las estructuras que pasan por la fosa media es lo que hay que conocer, hay que recordar, porque es importante para nosotros. Luego estaba hablando sobre los puntos cronométricos, los cuales el término es el más clásico para las cirugías de aneurismas, el de pronto de examen. Acá viene el punto térium. ¿Qué huesos conforman el punto térium? Ya, eso lo revisan, mira, acá lo tienen. Ya. Entonces, así como estos puntos son muy importantes para nosotros en la cirugía, para poder... Mira, por ejemplo, esta es la estructura frontoparietal. La estructura frontoparietal, donde se junta en el punto, el área bregma. ¿Ya? Y si nosotros hacemos un corte a estos puntos cronométricos, ¿qué estructura encefálica será por dentro? Eso es lo que hay que saber. Están escuchando, jóvenes, ¿no? Ya, eso es lo que hay que saber, ¿ya? Entonces, si ustedes revisan un poquito más, van a encontrar estos puntos cronométricos con qué estructura del cerebro netamente están conectados. Ya lo conocen, el cráneo por la parte anterior, por la parte lateral, por la parte posterior, es conocido, ya por la parte superior, hasta el bregma. Es el piso, pues, ¿no? El piso, ya, la parte base, ¿no? Del hueso, ¿no? Entonces tenemos ahí el piso anterior, el piso medio, el piso posterior. Entonces tienen que conocer todo el cribiforme, la orbitaria, todas esas zonas del lóbulo frontal, ¿no? Para descansar en el piso anterior. El piso medio, relacionado. El piso posterior. Es igualito, ¿ya? Eso protege también a la médula, pues, la columna, ¿no? Entonces, lo que hay que conocer aquí es los tipos de vértebras, ¿no? Cómo se articulan las vértebras, qué ligamentos conforman en la articulación vertebrales, ¿no?
Los músculos espinales también es necesario, también protegen a la médula espinal. ¿Ya? Y los segmentos lo conocen ustedes, tienen la cervical, torácica, lumbar y cervicoxígea. Y la columna vertebral está formando el canal raquídeo. ¿Ya? Y por el canal raquídeo está integrado por la médula espinal. Entonces, las vértebras también tienen que revisar por lo menos el tipo de vértebra cervical. Este será cervical, dorsal o lumbar. A ver, ¿quién dice? Primera cervical, doctor. Primera. Ya, mejor hay que decir cervical nomás, porque la primera parece la primera, ¿no? Ya, pero mira, por la espina es bífida, por eso es cervical, ¿ya? Toda cervical siempre sus espinas son bífidas. Muy bien. Entonces, tienen que saber reconocer cada vértebra en cada segmento. Son diferentes sus formas, sus ángulos. Entonces, eso también hay que revisar. Cuando hagamos técnicas quirúrgicas en columna, ahí lo vamos a revisar con más claridad. Y ahí tiene la que dijo ¿no? la C1, ¿no? La C1. ¿Por qué lo reconoció su compañero? Por esta carilla, ¿no es cierto? Por esto. La C1 es la que tiene esa carilla grande, ¿no? Ahí descansa el hueso occipital, ¿cierto? Ahí descansa, ahí articula. Por eso es. Está bien, pero como ven, todas las cervicales tienen dos espinas bífidas, son bífidas siempre. ¿Ya? Y la 2 tiene su odontoides, pues, ¿no? Es grande el odontoides. Esas cositas así extremas lo que tienen que saber, casi genérico, ¿no? Pero tienen que saber. Es el sacro, ¿ya? Sacrocoxigio, ¿no es cierto? Coxis también. Entonces, en columna vertebral hay que saber reconocer los tipos, las formas de las vértebras, más que todo. Y luego los discos, estos son los discos jóvenes. Entre vértebra y vértebra hay discos, ¿ya? Entonces, estos discos son importantes porque van a servir para el movimiento de la columna, ¿no? Lateral, anterior, posterior. Estos discos son los que se van a herniar, estos discos son los que se van a dañar, entonces pierde la estabilidad de la columna, ¿no? Como ven, ahí está el disco, ¿cierto? Y aquí está el juego de conjunción por donde están los nervios raquídeos. Y esta parte posterior, que están las entre espina y otra espina, hay siempre tendones, ¿no? Interespinosos, que van a estabilizar la columna. Pero también por la parte anterior hay otras membranas que protegen que van a ayudar a la estabilización. Hay una anterior y una posterior. Anterior del cuerpo y posterior del cuerpo. Ya son los aponeuros anteriores y posteriores. Entonces, todas esas estructuras hay que saber reconocer en la columna. La estructura de un disco también hay que saber cómo es, ¿no? Son fibras circulares, ¿no? Como un colágeno va al medio, ¿no? Ese es el núcleo pulposo. Y la fibra es alrededor, ¿no? Es tejido fibrótico. Cuando se rompe la fibra, se daña la fibra, entonces todo el núcleo pulposo sale de ahí adentro y es la que provoca la hernia. También hablaremos sobre ese tema. Igual las caries articulares es necesario que sepan reconocer cómo son las caries articulares a nivel lumbar y cómo son a nivel dorsal. ¿Ya? Entonces aquí se está poniendo uno encima del otro, ¿no? En las dorsales ya también son verticales, ¿no? Entonces hay diferencias. Vamos a salir aprendiendo con dos detalles jóvenes. Ahí ven cómo los nervios salen, ¿no? Están saliendo los nervios del agujero de conjunción. ¿Ya? Y el disco que está por acá, el disco cuando se va a herniar, aprieta el nervio, ¿no? Comprime el nervio. Por eso hay dolor, por eso hay dolor lumbar, porque afecta a las raíces nerviosas. Entonces, para todo esto, ¿quién está conformando? Para que no dañen todos los ligamentos. Pues. No solo el hueso es lo que sirve, acá tenemos los ligamentos interespinosos, ligamento anterior, ligamento posterior, ligamento interarticular, mira, entre carillas articulares, ligamento intertransversales. Todos estos ligamentos trabajan, jóvenes. Entonces hay que saber reconocer todas estas estructuras en una columna. Luego, finalmente, los músculos apoyan a que la columna esté estable, ¿no? Para que no tenga ese tipo de patologías. Las curvaturas también son importantes, ¿no? La lordosis, la sifosis a nivel de la columna. Es lo normal, tiene que ser así, pues, ¿no?
El canal raquídeo, como les decía, por donde viaja la médula, es totalmente importante para nosotros cuando hablamos de patologías de la médula, ¿no? Entonces hay que saber reconocer las estructuras del canal raquídeo. Las funciones de la columna hemos dicho. Y cuando hablamos ya de patologías del sistema nervioso central, ya sea cerebro o medular, siempre es importante reconocer las meninges, ¿no? Una envoltura importante. O sea, aparte ya de los músculos, a nivel del hueso, a nivel de la columna y a nivel de la cabeza, luego el cráneo, luego las vértebras, luego las membranas interespinosas, todas las membranas que cubren, que ayudan a proteger. Más al fondo es la meninge. Bueno, otra envoltura que protege al sistema nervioso central es la meninge. Entonces, la meninge también se debe reconocer, ¿no? La os, los senos hay que reconocer bien, jóvenes. Entonces, cuando operamos, los senos nos descuidamos. Nos vamos directo al seno y el seno sangra y se muere el paciente. Entonces, hay que saber, por eso no tenemos que idea tridimensional nosotros en el momento de la operación. ¿Ya? Igual aquí en la base del cráneo, los senos, o por donde pasan los senos. Para poder tener cuidado en la cirugía, pues, jóvenes. ¿Dónde se produce el LSR? ¿Dónde se absorbe el LSR? También, ¿no? Es importante reconocer las aracnoides. Ya, y este es el sistema de los meninges. Esto casi ustedes no lo han hecho en anatomía, pero cuando ya hacen especialidad, las envolturas o las cisternas, son varias cisternas en el cerebro, jóvenes. Ya ve. Cada uno con su propio nombre, ¿no? Y cada cisterna tiene su funcionalidad. Ya, no son las láminas, por ejemplo, la cisterna es la lámina terminal, acá, ¿no? Importante, ¿no? La cisterna cuadrigeminal, detrás de los cuadrigéminos. Todos los cuadrigéminos ahí están. Cuando nosotros cuando hay hidrocefalias y perforamos la base del tercer ventrículo y llegamos a la cisterna supracelular, aquí llegamos. Todas las cisternas prácticamente son troncales, mira, niños del tronco son, mira, ¿ve? Por eso se llama peritroncales. Muy bien, jóvenes, hasta ahí creo que avanzaríamos hoy día, ¿ya? Esta es la sistematización del cerebro, ustedes ya lo conocen muy bien, ¿no? Cómo se divide el frontal, temporal, parietal, la sutura, las cisuras, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan, no? Pero los estoy pasando la diapositiva, ¿ya? Ahí lo van a tener ustedes para que lo revisen. Parietal, temporal, occipital, ¿no es cierto? Cuando ustedes saben, el pérculo también tenemos otro lóbulo ahí. ¿Qué más? Eso también es antiguo, pero hay que saber a los áreas de Brodmann, ¿se acuerdan? Los áreas de Brodmann, enumeraditos, ¿no es cierto? Entonces es importante también recordar las áreas de Brodmann. Ahí tiene la área sensitiva, ¿no? Que también va a la parte medial, ¿no? No solamente en la convexidad, jóvenes, también va a la parte medial. Ya, yo les preguntaba eso en la práctica a los jóvenes, o en la teoría, creo. En la práctica, esta es área sensitiva, pero cuando hablamos de la motora es aquí nomás. Hay un homúnculo acá, un muñequito dibujado, ¿cierto? Pero al otro lado pasa justamente la rodilla, los miembros inferiores. Aquí en la motora es igualito. Por eso cuando hay patologías de la convexidad, no está afectado el miembro inferior, solamente el miembro superior. Pero a veces hay pacientes que vienen con patología del miembro inferior, el daño puede ser por aquí, o un tumor puede estar por acá, por esta zona. Se encuentra con la anatomía, ayuda bastante. Igual en el área de visión, ¿no? En el área de visión, si un tumor está por acá, su visión está fallando en el paciente, pues no es cierto. Entonces, todas estas áreas de Brodmann es importante saber reconocer para que luego la fisiología y la fisiopatología podamos comprenderlo. Incluso la funcionalidad de cada área, ¿no? El área primaria, el área secundaria, ¿no? Las áreas de la visión.
El auditivo igualito, jóvenes, ¿no? Área 41 y 42. ¿Qué tareas tienen que revisar los jóvenes? Por ahí siempre viene una pregunta en el examen, ¿no? Ya. Esta área motora, ¿no? Aquí sale el sistema piramidal, los jóvenes, ¿no es cierto? Ahí se forma un muñequito, el hombrecito se forma acá. Tiene su conformidad, pues, ¿no? Acá los miembros inferiores, por acá está la cabeza, por acá está el abdomen, aquí va el abdomen del otro lado, ¿no es cierto? Y esta vez al otro lado, aquí va el miembro inferior. Ya, y en la parte interna se ve el cuerpo calloso, ¿no? Otras estructuras del cerebro, ¿no? Las áreas motoras. ¿Ya? Entonces, un recording de esto es muy bueno. Y relacionado con los puntos cronométricos que les he mostrado anteriormente, cada punto cronométrico, ¿qué zonas del encéfalo de esta parte está correlacionado? Eso es bueno conocer. Y jóvenes, hasta aquí nomás, ¿ya? El viernes continuaremos. A ver si me cierro la internet, estoy mal, ¿qué pasa? Doctor, buenas tardes. Disculpe. Sí, ¿quién habla? Doctor, soy Amado Jaime Waldir. Eso, no podía activar mi micro, doctor. Le escribí por el chat, pero creo que no me consideró. Por favor, la asistencia. No se va a poder, creo. Era que me recordara ratito porque no se puede después, ¿no? Disculpe, doctor. Sí, le escribí al chat. Y no me di cuenta, pues. Amau. Sí, doctor, Amado Jaime Waldir. Está bien. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, estás con